Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Espero que hayan podido descansar, que hayan podido recobrar fuerzas para lo que el Señor tiene para nosotros durante todo este día. Por amor a aquellos que llegaron hoy, quiero tomarme unos minutitos solo para dar un resumen breve de lo que miramos ayer. Ayer hablamos en Colosenses capítulo 2 y vimos que la iglesia del Señor es una familia. Dijimos que la fe cristiana es comunitaria, no individualista, que la fe crea comunidad, donde los diferentes se unen en un punto central, que no es Atlanta, ni Santo Domingo, ni este lugar, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. La fe cristiana, vimos, genera encuentros, genera vínculos entre los que son diferentes, judíos, griegos, gentiles, el rico, el pobre, el docto, el indocto, el negro, el blanco, en fin. Jesús dijo de su iglesia: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es la prioridad de Jesús, su familia, por la cual murió, la cual compró, su novia, su amor, y nos la entregó. Él está construyendo su iglesia, vimos, y un día se la presentará como una novia preciosa, ataviada para su marido, sin mancha, sin arruga, hermosa, en aquel día que Él ha preparado. Así que vimos la supremacía y preeminencia de la familia espiritual, la que Cristo llena y de la que la Escritura dice que ella es su plenitud también. Algunos conceptos de la familia espiritual que vimos: la iglesia es la única institución que nuestro Señor prometió construir y bendecir, y la única que permanecerá. La única que permanecerá. La iglesia es la más preciosa asamblea sobre la tierra, por cuanto Cristo la compró con su propia sangre. La iglesia es la proclamadora y protectora de las verdades divinas. La iglesia es el principal lugar para la edificación y el crecimiento espiritual. Esto lo vimos también ayer. Y en ese contexto de la iglesia, de la familia de Dios, Él nos da pastores, Él nos da obispos que velan, que cuidan por nuestras almas y que nos ayudan en nuestro crecimiento y que nos enseñan. Así que vemos a Cristo exaltado sobre su iglesia. En Colosenses 2, gracias, pudimos mirar algunos aspectos de esta iglesia. Una iglesia valerosa y animada, número 1. Una iglesia tejida en amor. Una familia tejida en amor. Una familia equipada, número 3, con toda clase de sabiduría y de conocimiento espiritual, cual se encuentra en Cristo y en nadie más. Número 4, una familia con disciplina, con orden y firmeza. Número 5, una familia que anda en y por Cristo. Y número 6, una familia agradecida. Gloria al nombre del Señor. Esta mañana quiero invitarle al Salmo 78. Quiero que vea conmigo en el Salmo 78.
y podamos mirar en esta mañana algunas de los aspectos que se nos demandan como familia. Natural y espiritual para pasar la visión a la generación venidera. Salmo capítulo 78, versículo 1 en adelante, dice así: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y éstos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Oremos. Padre, gracias por esta mañana tan hermosa en la que hemos adorado tu nombre, tu buen nombre, tu glorioso nombre. Gracias. Gracias por este privilegio que nunca nos será quitado, de poder exaltar y proclamar, oh Señor, oh Padre, tu glorioso nombre. Pedimos ahora que abras nuestros corazones y nos concedas tu palabra. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, para que tu verdad y tu palabra, oh Señor, pueda cautivarnos y traernos delante de ti. Concede el denuedo y la gracia que necesitamos para que podamos predicar tu palabra como es digno de ti, Señor, y como lo que ella es, la palabra de Dios. Hazlo con nosotros en esta hora, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hay tres imágenes distorsionadas de cómo la gente mira la iglesia hoy. Una de esas imágenes es la imagen de una estación de gasolina, de combustible. Para algunas personas eso es la iglesia hoy. Es un lugar donde se va a llenar el tanque espiritual. Vamos allí a llenar nuestro tanque espiritual cuando se está agotando. Tenemos un buen sermón, obtenemos una buena palabra, llenamos el tanque, seguimos nuestro camino. La segunda imagen es la imagen de una sala de cine. Para muchas personas, la iglesia es un lugar donde se ofrece un buen entretenimiento. Vamos allí por un buen tiempo de escape, un relax espiritual. Vamos allí para despejarnos, un asiento confortable. Dejamos los problemas allí en la puerta y salimos sonriendo y sintiéndonos mejor con nosotros mismos. Es el buen lugar donde se ofrece un buen producto para nuestros niños y también para nuestros jóvenes. Pero el ser imagen distorsionada es la iglesia como un consultorio médico.
Allí vamos a ese lugar donde pueden darnos nuestra receta para lidiar con nuestros dolores o con nuestros traumas o con nuestros problemas. Algo así como una terapia. Pero hermanos míos, no somos ninguna de los tres. La iglesia es una familia. Es la familia de Dios. Amén. Esto es la iglesia. No es un club deportivo y cultural. No es una organización humana o simplemente un grupo religioso. Es una comunidad. Es una familia. La familia de Dios. Y somos privilegiados de poder formar parte de ella. ¿Cuántos se sienten privilegiados? Así que es mucho más que un lugar donde llenar el tanque, que un lugar donde relajarnos o donde reposar, más que un lugar donde podemos tener una prescripción médica. Es la familia que está entretejida, veíamos ayer, unida en amor. Amén. Donde nos ayudamos el uno al otro, donde nos exhortamos unos a otros, donde oramos los unos por los otros. Amén. Donde sobrellevamos las cargas unos a otros. Así que con eso en mente, veamos lo que el Señor nos trae a través del Salmo 78. Las Escrituras nos dicen que después de la muerte de Josué y del liderazgo que le acompañó y de aquella generación, nos dice Jueces capítulo 2, versículo 6 en adelante, que toda aquella generación fue reunida a sus padres, es decir, partió, y se levantó otra generación después de ellos con una característica muy interesante que el Espíritu Santo subraya, que no conocía al Señor. Después de ellos se levantó una generación que no conocía al Señor, ni conocía las obras que Él había hecho por Israel. Solamente meditemos en esto. ¿Cómo se levanta una generación después de una generación como la de Josué y estos ancianos? Y la siguiente generación no conoce al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Este pasaje antes nos dice que se volvieron a otros ídolos. Es decir, no solo una generación que no conoció a Dios, sino una generación que se volvió a otros dioses. Este pasaje lo que nos muestra en realidad es el fracaso de una generación en su responsabilidad de pasar la verdad, de pasar el testimonio y las obras de Dios a la siguiente generación. Y las consecuencias de ello están allí. No alcanzaron la siguiente generación. Se olvidaron de alguna manera de instruir, de enseñar y de modelar a sus hijos el carácter de Dios, la grandeza de Dios, los hechos poderosos de Dios. Y el resultado, ¿cuál fue? El nacimiento de toda una generación apartada de Dios. ¿Verdad que esto es muy triste? Que nosotros, que vamos a partir un día, que vamos a morir un día y muramos, y después de nosotros, nuestras familias caminen por un sendero muy distinto al que nosotros caminamos. No queremos eso, ¿verdad que no? Queremos eso. Una generación que no sirvió al Señor, al Dios de sus padres, nos dice la Escritura.
Amados míos, nosotros solo podemos afectar nuestra generación. Nosotros solo podemos afectar nuestra generación. Este es nuestro tiempo. El tiempo que Dios nos ha dado a nosotros es este. ¿Lo hacemos ahora o no lo hacemos? Josué, nos dice la escritura, que fue fiel en su generación y afectó su generación. Y allí están las palabras que declaró, que están como una valla grande que todo el mundo puede leer. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos quieren que su familia? Yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué. Ser partes de una familia, tener una familia, ser padre, es un gran privilegio que el Señor nos concede, una gran bendición. Pero así como es de grande el privilegio y la bendición, así también trae consigo una gran responsabilidad y un compromiso delante del Señor, como iglesia y como familias, como iglesia y como familias. Las familias, sean conscientes o no lo sean, van a transmitir sus valores, sus virtudes y también sus vicios a la próxima generación. ¿Qué estamos nosotros transmitiendo a la próxima generación? De esto se trata el Salmo 78. De esto se tratan los textos que leímos. Así que miremos en primer lugar, las familias están llamadas a transferir el conocimiento, el evangelio a la próxima generación. Las familias naturales y la familia espiritual. Los niños en la iglesia local no son un pretexto. Los niños no están ahí, no son un obstáculo. Los niños no están ahí para entretenerlo. Los niños están ahí porque también la familia de la fe está pensando en ellos. Aunque la responsabilidad principal es nuestra, como padre. Amén. Pero la familia del Señor también los ve a ellos como parte del propósito de Dios. Así que necesitamos, como nos dice el Salmo 78, pedir gracia de Dios para tener fidelidad y sabiduría, para poder transferir a nuestros hijos y a la próxima generación el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, por medio del evangelio que se nos ha confiado. Y hermano, esto no puede ser restringido a un altar familiar diario. Esto no puede ser restringido a un devocional de familia diario. Por eso es que la iglesia es tan importante. Por eso es que la iglesia de Dios juega un papel esencial e imprescindible en la formación de la familia. ¿Cuál es el legado que dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos? El Salmo 78 nos manda a pensar no solo en nuestros hijos, pero en nuestros nietos. Los abuelos, mire, ya yo me gradué. Casi. Pero ya yo estoy orando por el que no ha nacido. Hay una tarea. Pero ¿cuál es nuestro legado? Esto es lo que está aquí en el Salmo. ¿Qué es el legado que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la generación futura? ¿Será solamente de carácter material? Que le dejamos una casa, que le dejamos una propiedad, que le dejamos dinero en el banco, etcétera, etcétera. ¿O hay algo más grande que estamos legando a nuestros hijos? El salmista nos dice que necesitamos pensar más allá
de nuestras propias vidas. Noten, necesitamos tener pensamiento más allá de ahora. Versículo 3, lo hemos oído, lo conocido, nuestros padres nos han contado. No lo vamos a ocultar a sus hijos, sino que lo contaremos a la generación venidera. Las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Esto es vivir con visión aún de aquello que no se ve, que no se ve. Lo vemos delante. Él quiere que miremos, nuestro Dios quiere que miremos más allá de nuestra generación. Para nuestro Dios, esto es muy importante. ¿Qué le enseñarán nuestros hijos a sus hijos? Es decir, nuestra responsabilidad no acaba en qué le enseñaré yo a mis hijos, sino que también yo debo preocuparme por qué le enseñará mi hijo a su hijo. Quiere decir que el pensamiento de, mira, mi responsabilidad es enseñarte a ti. De ahí para adelante, lo que tú hagas es tu responsabilidad. No. Yo tengo que asegurarme delante de Dios. Obviamente aquí hablamos de gracia. Amén. Que mi hijo le vaya a enseñar bien a su hijo. Por eso necesitamos pedir a nuestro Dios un corazón diferente, que piense más en la próxima generación, más allá de nosotros. La iglesia como familia espiritual también está llamada a esto, a proveer más allá del presente, mirando adelante. Esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encárgaselo a hombres, a cualquier hombre, dice Pablo, a hombres que sean fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. Pablo está diciendo, mira, lo que has oído de mí, ten cuidado a quien al próximo depósito a quien se lo encomiende, que sean hombres fieles, capaces, idóneos para enseñar a otros. Así que Pablo está preocupado por lo que van a enseñar. Por esto, hermano, es tan importante aprovechar todo lo que Dios nos concede para dar a conocer a nuestros hijos las alabanzas del Señor, las obras del Señor, las misericordias del Señor, cada oportunidad. Esto es una oportunidad que Dios nos está permitiendo para esto. Esa tarea es nuestra. Antes que formar, noten el texto, hijos buenos, hijos obedientes, familias bien portadas, hijos educados, preparados académicamente, hay una prioridad. Por sobre todo ello, ¿cuál es la prioridad? Tiene como prioridad formar familias que amen a Dios. Que amen a Dios más que a nosotros mismos. Familias que amen el camino del Señor. Familias que puedan llegar a amar y anhelar el propósito de Dios. Gloria a Dios por esto. Que el Señor nos conceda esto. Así que, ¿qué nos dice aquí? Que tenemos que saturarlos. En primer lugar, nos habla de la palabra del Señor. De la palabra del Señor. No lo oculte, dice, no lo ocultaremos a nuestros hijos, no lo vamos a ocultar a la generación venidera, le vamos a contar de su poder, de sus alabanzas. Le vamos a hablar, verso 5, que lo que él estableció, el testimonio de Dios,
que estableció en Jacob, la ley que puso en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Lo vamos a saturar de la palabra de Dios. Para eso hay que invertirse. Amén. Si nosotros faltamos, si mañana nos vamos, y así será en un día, que el Señor así en su providencia lo disponga, ¿seguirán nuestros hijos el camino? El Señor, hablando de Abraham, dice Génesis 18, este texto me gusta mucho, versículo 19. Yo lo he escogido, dice el Señor, Génesis 18, 19, para que mande a sus hijos y a su casa, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Es decir, hay un Dios que le dice a Abraham: te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ese mismo Dios que da esa promesa es el Dios que también provee los medios para lo cual cumplir esa promesa. Yo lo escogí para que él hable a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Y dice, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Así que hay que aprovechar cada oportunidad que Dios nos concede para exponer nuestras familias a la palabra de Dios. En lo formal, esto es lo formal, pero también en lo cotidiano. Muchas oportunidades en lo cotidiano donde enseñamos. Esto es lo que Deuteronomio dice. No solo andando por el camino. Le vamos hablando a nuestros hijos, pero no solo a nuestros hijos. Un esposo a su esposa, la esposa a su esposo. Le vamos hablando en lo coloquial, en lo cotidiano. ¿Por qué? La palabra de Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios, le dijo Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:16, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Claro que yo me puedo pasar el tiempo hablándole a mi hija de las historias de mi abuela, el campo de allá, cómo eran mis padres, etcétera, etcétera. Claro que sí, y eso es parte. Pero hay algo más esencial. Amén. Hay algo que tiene más valor. No son las historias de mi abuela, de mi tío, de aquel, de lo otro, cuando yo jugaba de niño, etcétera, etcétera, las que la van a sostener y van a permitir que ella ande. No solo, la palabra de Dios. Dice Tozer, la diferencia entre un creyente y otro radica en la exposición del uno o el otro con sinceridad a la palabra de Dios. Por razón dice el salmista, la exposición de tus palabras, ¿qué? Alumbra, da luz, da entendimiento a los sencillos. Amados míos, estamos viendo una generación mala que menosprecia y no estima la palabra de Dios. Pero aunque la generación en la que vivamos no aprecie ni estime la palabra de Dios, aunque para ellos sea un libro cualquiera, para nosotros es la palabra de Dios, la voz de Dios. Así que Pablo le dice a los colosenses mismos en el capítulo 3 y les habla
a las esposas esto, a los esposos lo otro, a los siervos aquello, los que trabajan lo otro, etcétera. Pero antes de todo eso le ha dicho que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales. Qué hermoso, hermano. Que el Señor nos llene de su palabra. Dice, la palabra de Cristo que more en abundancia en vuestros corazones. La historia de la iglesia es buena en contarnos que muchas cosas, pero una de las cosas que la historia de la iglesia nos declara es que todo tiempo de decadencia espiritual, y también la misma escritura nos los declara, decadencia espiritual de la iglesia y decadencia espiritual de la sociedad y decadencia espiritual de las familias, también ha sido tiempo donde la palabra de Dios ha escaseado. Lo vemos de la generación de Elí y sus hijos. Allí está el testimonio. En aquellos días la palabra de Dios, ¿qué? ¿Y qué es lo que pasa cuando la palabra de Dios escasea? En las familias, cuando la palabra de Dios escasea en las iglesias, cuando la palabra de Dios está en la periferia y no en el centro, el pueblo se desvía, el pueblo se corrompe y se vuelve, dijo Pablo, ¿qué? A las fábulas. No en vano Pablo le urgió a Timoteo que prediques, que hables la palabra a tiempo. ¿Y qué? Fuera de tiempo. Así que tenemos que maravillar a nuestras familias con el Señor, con su Salvador, con su Dios. Hay que maravillarlos con nuestro Dios, con nuestro Cristo, con nuestro amado Salvador. No lo podemos encubrir, tenemos que contarlo a la generación venidera, no lo podemos ocultar. Hábleles de la grandeza de Dios, de las alabanzas del Señor, de su potencia, de la maravilla que hizo. ¿Cuánta maravilla ha hecho el Señor con nosotros? Aprovechando cada oportunidad para hablarle de las muchas misericordias que Él ha tenido con nosotros al salvarnos, al perdonar nuestros pecados, al justificarnos, al adoptarnos como sus hijos, al concedernos una herencia eterna. Nos dice el salmista en el verso 5 y 6 que esto es un mandato, no una opción. Noten, Él estableció testimonio, puso ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación, verso 6, venidera, lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos. No es opcional, mandó. Lo que los hijos, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que lo cuenten. ¿Qué es lo que le vamos a decir? Dice el verso 7, para que pongan su confianza en Dios, que no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, una generación porfiada y rebelde, que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Que pongan en Dios su confianza, que no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Esto haremos si el Señor lo concede. Ahora, no solo somos llamados a
a hablar la verdad de Dios. También somos llamados a modelar la verdad de Dios. Hacer un sacerdocio de integridad. No solo hablar la verdad de Dios, no solo hablar de nuestro Dios, sino que esta verdad sea encarnada en nosotros y que nuestros hijos y nuestras familias la puedan ver en nuestro vivir. ¿Cuánto anhelan eso? Es decir, esto es coherencia, que lo que nosotros le hablamos a nuestros hijos, padres que hablan a sus hijos, hijos, amen a Dios. Pero por el otro lado, los hijos no ven que esos padres aman tanto a Dios. Entonces hay un problema. Pero el texto está diciendo que no se puede quedar en palabras, debe haber coherencia. Que nuestras palabras hagan eco en nuestros corazones y en nuestras acciones. Eso que papi y mami me están diciendo, eso que los pastores me están enseñando, eso que el maestro me está hablando, lo veo en él. Amén. Lo veo en él. Que nos vean a nosotros, exaltando a nuestro Dios, alabando a nuestro Dios, reconociendo a nuestro Dios, sirviendo a nuestro Dios. Eso significa que nos vean viviendo el Evangelio, modelando el Evangelio. Esto es por la misericordia de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, así brille vuestra luz delante de los hombres. Él quiere que nuestra luz brille. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean. ¿Qué quiere Él que vean? Para que vean vuestras buenas acciones. Ahora, ¿de quién está hablando Cristo? Que vean vuestras buenas acciones. Los vecinos, el compañero de trabajo. Amén. Él quiere que los vecinos vean nuestra buena acción, que los compañeros de trabajo vean nuestra buena acción, pero por sobre todo, que nuestra familia pueda ver. Amén. Vuestras buenas acciones y glorifiquen como resultado, y glorifiquen a vuestro Padre al que no pueden ver. Glorifiquen a vuestro Padre que está, ¿dónde? En los cielos. Papi es un hombre generoso, amoroso. Mi mamá es una mujer buena. Hermanos míos, y obviamente nosotros le estamos hablando del Evangelio, sabemos, ellos saben a quién se debe eso. Charles Colson dice, la conducta de los creyentes ante su familia y ante la sociedad es esencial para la credibilidad del Evangelio. Pablo le va a decir a Timoteo respecto a los siervos para que la palabra de Dios no sea, ¿qué? Blasfemada. Porque si los hijos ven eso y no ven el modelo, ¿qué van a decir? Esta palabra de Dios no transforma nada. Dice algo más, Colson. Muchas personas darán su opinión definitiva acerca del Evangelio basado en nuestro estilo de vida. Sí, el Evangelio transforma. Amén. Porque yo vi a mi papá antes de ser cristiano y ahora lo veo. Pero porque lo vivimos también la familia. Ahora, eso nos pone a pensar cuál es el ambiente que se respira en nuestras familias.
¿Cuál es la esfera en la cual hacemos lo que acabamos de decir y que debemos hacer? ¿Cuál es el ambiente que se respira en nuestras iglesias? ¿Es un ambiente hostil, tenso, donde nuestros hijos están locos que llegue el momento para irse? ¿Suspicaz, indulgente o amoroso? Un ambiente lleno de amor, lleno de misericordia, de benignidad. Es decir, un ambiente donde Dios mismo y no nuestra religiosidad se puede percibir. Porque no es lo mismo decir, yo percibo a mi padre como un hombre muy religioso, que decir, yo lo percibo a mi padre como un hombre amoroso. ¿Es lo mismo? Para nada. Allá tuvimos una joven que me dijo, pastor, ella fue preocupada porque, pastor, yo me enfermé hoy, no pude ir al trabajo, me enfermé y estoy triste. ¿Por qué? Porque mi hija me dijo, mami, qué bueno que te enfermaste. Ajá. ¿Y por qué tú crees que tu hija te dijo qué bueno que te enfermaste? Porque vas a estar todo un tiempo conmigo. Oiga, eso lleva un mensaje poderoso. Cuando los hijos están agradecidos que el papá se enfermó o la mamá se enfermó, porque van a pasar un poquitico de tiempo con él. Pero también lleva un mensaje, si se enojan o se entristece, cuando usted va a pasar todo el día en la casa. Se dañó el día. Se dañó el día. Papi va a estar todo el día aquí. La ira de Dios en medio nuestro. Primera de Samuel, capítulo 1 y 2, es un pasaje hermoso que está lleno de gloria, pero está precedido por un contexto no tan hermoso y no tan glorioso. La mejor descripción de la condición espiritual del pueblo en aquellos días, dice el mismo Samuel capítulo 3 verso 1, en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. Todo comienza con un personaje llamado Elcana. Elcana es un buen representante del pueblo en su condición. Lleno de religiosidad, Elcana, pero apartado de la realidad espiritual. Lleno de religiosidad y apartado de la realidad espiritual. Todos los años sube a adorar, todos los años va a ofrecer sacrificio, pero tiene un serio problema Elcana, de injusticia, de falta de liderazgo espiritual en su familia. Cada ocasión nos dice el capítulo 1 y 2, cada ocasión de su experiencia religiosa era una oportunidad más para que se manifestara la realidad de su familia. La rivalidad, la injusticia. Y dice el texto, y así a cada año. En Elcana, falto de realidad con Dios, no puede guiar a su esposa a Dios. La fuente que ella necesita para saciar su necesidad, sino que él la lleva a él mismo. Y le dice, mujer, ¿por qué tú estás triste? ¿Por qué tú estás tan triste? Mira a Dios, ve a Dios. No, Elcana dice, ¿por qué tú estás triste? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
Tú estás casada con Brad Pitt. Tú deberías estar agradecida. Oye, yo soy mejor que 10 hijos, le dice el Cana. No te soy yo mejor que 10 hijos. En Santo Domingo decimos, este hombre cree que está acabando. Por la otra parte, tenemos a Elí y sus hijos en la iglesia. Tenemos a Elí y a sus hijos. Representan un liderazgo decadente. Por una parte, falta de integridad, inmoralidad, ceguera espiritual y tolerancia e indulgencia. Esto fue como cuando Jesús miró al pueblo y dijo, y vio las ovejas y dijo que estaban como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor. Se define este liderazgo como hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios. Elí está allí, está ministrando, pero este hombre se mueve por instinto y por su experiencia, ya que ha perdido la dirección de Dios. No tiene discernimiento, no tiene liderazgo como para someter a sus hijos, guiar a sus hijos a Dios, ni aún para estorbarlo en su pecado. Y el texto dice que sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Esta es una de las tareas esenciales. No solo instruir, pero estorbar. Los padres debemos ser buenos en estorbar a nuestros hijos en su pecado. No estamos puestos allí para ganar un concurso de popularidad con nuestros hijos, sino para ser fieles al Señor. Pero allí está Ana y Samuel. Ellos representan la esperanza. ¿Cuántos quieren ser como Ana y Samuel? Ellos representan la esperanza. En medio de este panorama sombrío que hemos visto, Ana y Samuel nos muestran la esperanza, el nuevo comienzo. Son la provisión de Dios para este pueblo. De un Dios que prevé, que provee, de un Dios que se adelanta. Ana tiene un encuentro con Dios en medio de su dolor, de su tristeza, de su esterilidad y de su incapacidad. Tiene un encuentro con Dios. ¿En cuántas familias no entró el evangelio por la mujer? Muchas familias, ¿verdad? En mi casa entró el evangelio por mi madre. Ella fue el canal que Dios usó para que el evangelio llegara a mi casa. Ana se da cuenta que su único refugio es el Señor. Y tiene una relación con su Señor y ya no con los ritos. Ella busca en Dios su esperanza que había perdido y la respuesta que nadie le había podido dar. Y allí vemos a Ana como toda una teóloga, cantando y profetizando. En el capítulo 2, Ana ora y dice: mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti. Ni hay refugio como nuestro Dios. ¡Wow! Gloria al nombre del Señor. No hay roca como nuestro Dios. Dios había venido, el Señor había venido a ser el todo para la vida de esta mujer. Pero eso no exculpa al Cana de la labor que él debió hacer y no hizo. Versículo 7, Salmo 78, número 3. Necesitamos procurar que el buen nombre de nuestro Dios sea nuestra gran motivación. Nuestra gran motivación. Hablamos de modelar integridad, modelar.
lo que hablamos. Pero ahora estamos hablando de que el buen nombre de nuestro Dios sea nuestro gran motivo por el que hacemos lo que hacemos, para que ellos pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. En otras palabras, que el renombre de nuestro glorioso y buen Dios sea nuestra mayor motivación. Miren, hay muchas familias, muchos padres que dicen, hijo, no te olvides de mí. Todo esto, cuando yo parta, por favor, recuerda, háblale de mí a tus hijos. Ponga un cuadro grande mío en la sala. Yo no quiero que mi hijo se olvide de mí. Eso no es lo que dice el Salmo. El Salmo dice que el legado que estamos dando a nuestros hijos no es para que nos recuerden a nosotros, es para que no se olviden de Dios. No es el recuerdo de nosotros lo que le habrá de sostener. No. La meta no es dejar un legado de nosotros mismos. Se trata de Dios y de su buen nombre. Nuestra preocupación mayor debe ser esta: que no se olviden de Dios. Esta debe ser nuestra mayor y más grande herencia para nuestros hijos, para la próxima generación. Esto tiene que procurarse de manera intencional. Esto tiene que procurarse a fin de que no muera con nosotros lo que Dios ha hecho. Por eso necesitamos modelar una familia que se gloría en Dios. Que se gloría en Dios. ¿De qué te gloría? ¿Cuántos saben que nuestros hijos saben de qué nos gloriamos nosotros? No hay que decirle a nuestros hijos, mi gloria es Dios. No, ellos saben de qué nos gloriamos. Si nos pasamos el día entero hablando de... Ellos saben cuál es nuestro tema. ¿Sí o no? Ellos saben. ¿Quién se lo va a contar? Porque ¿de qué cosas nos alabamos? Ellos lo saben también. ¿De qué nos jactamos? Ellos lo saben. Nuestra familia conoce esto. La gente que nos rodea también. Nuestros hijos van a poder hablar de nosotros. Lo que más le importaba a papi era esto. El gran tema de mi mamá era este. ¿Sí o no? Ojalá que ellos puedan pensar que Dios era nuestro gran tema y lo que más nos importaba. Así dice el Señor, Jeremías, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, que se gloríe en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿De qué cosas nos gloriamos? Sobre nuestra familia ahora. ¿De qué cosas nos gloriamos sobre nuestra familia? ¿Qué es lo que nos da orgullo de nuestra familia? ¿De qué cosas nos gloriamos de nuestra familia? Que son hermosos. Ay, mis hijos son preciosos. Son bebé Gerber. Son inteligentes. Están en high honor. ¿De qué no? Mis hijos son obedientes. Mis hijos son fuertes, son atletas. Mis hijos son influyentes. Tengo un hijo general, senador del estado, etcétera. O mis hijos son ricos, gente que tiene cuarto. Todas estas son aspiraciones legítimas. ¿Pero acaso son la excelencia?
¿Traspasarán estas cosas lo temporal? Pienso que no. Porque la hermosura y la vanidad y la belleza son ¿qué? Las riquezas son inciertas, dice la Escritura. La sabiduría mundana, la inteligencia, las fuerzas. Por supuesto que queremos hijos bonitos, queremos hijos fuertes, queremos hijos inteligentes. Todo eso lo queremos. Pero ¿qué es nuestra mayor aspiración? Las riquezas ni ninguna de estas cosas van a poder librar a nuestros hijos y a nuestras familias de una generación perversa y maligna. No lo van a poder librar de la condenación eterna. Conocer al Señor, sí. ¿Cuánto anhelan eso? Conocer al Señor es la excelencia y la mayor de todas las metas y la más grande de todos los privilegios. Así que si hay un asunto por el que debemos orar, es este. Oh Señor, que te conozcan. Por eso, esto es lo que debemos anhelar, perseguir, procurar para nuestros hijos, para la generación venidera, para los hijos de nuestros hijos. Nosotros podemos orar, es una oración legítima. Orar desde ahora para que el que nacerá le conozca, le sirva. Sabemos que eso está en la soberanía de Dios, pero en la oración Dios se agrada que oremos por esto. Todos los valores, los fines, las metas son temporales, son perecederos. Conocer a Dios lo más valioso. Es más valioso que la inteligencia, es más valioso que la fuerza, es más valioso que la riqueza, por encima de cualquier otro asunto. Traemos a memoria las palabras de Pablo a los filipenses, pero todo lo que para mí era ganancia, ¿qué? Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Cuánto anhelan esto? Anhelamos esto para nosotros, anhelamos esto para nuestros hijos, también anhelamos esto para los hijos de nuestros hijos. Anhelamos esto para nuestra iglesia, para la familia, cada una de las familias de nuestra iglesia, para los niños de nuestra iglesia, para los jóvenes de nuestra iglesia. Y esto haremos si el Señor lo concede. Hermano, claro que la labor es ardua, sí lo es. Requiere esfuerzo, sí. El trabajo es continuo también, no admite vacaciones, porque aún en las vacaciones con los niños en la playa, con la familia, estamos enseñando. Con la manera en que vivimos, con la manera en que hablamos. Es crucial también. ¿Por qué es crucial? Porque si no lo hacemos, vamos a sufrir las consecuencias. Pero también es una tarea que nos supera a todos. Amén. Y para esto, ¿quién es suficiente? Señor Dios, ayúdanos. ¿Cuántos están clamando allá en su asiento? ¡Ay de mí! Claro, yo también. Pero tenemos al Señor que nos dice, no vas solo, yo te ayudo. Tenemos al Señor al que nos podemos acercar hoy y decir, Señor, mi confianza está en ti. Ayúdame, dame gracia. Concédeme gracia. Esto haremos, como dijo el escritor a los hebreos, si Dios en verdad lo permite. Póngase de pie en esta hora. Nosotros hacemos y confiamos que Dios nos dé gracia para poder hablar, vivir, orar
procurando que la fidelidad nos acompañe. Señor, aquí estamos delante de ti. Nosotros reconocemos nuestras flaquezas, nuestras debilidades, y que no somos capaces por nosotros mismos de producir nada. Todo procede de ti. Tú eres nuestro Dios, nuestro buen Dios. Tú eres el que envía tu palabra y la envía para que no retorne vacía, sino para que lleve y produzca el fruto y germine. Ese es el propósito por el cual la envías. Hazlo con nosotros, Señor, porque tú nos has congregado aquí en este lugar precioso para tratar con nosotros. Mira, Señor, nosotros queremos esto que acabamos de ver en las Escrituras. Lo queremos para nosotros, lo queremos para nuestra familia, lo queremos para nuestra iglesia, lo queremos para nuestros hijos, lo queremos para nuestros nietos. Pero nosotros sabemos que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, concédenos gracia. Mira las familias que ya sus hijos han salido del hogar. Oh Señor, pero no hay lugar en esta tierra donde nuestros hijos puedan estar, que la oración no los alcance. Oramos por ellos. Oh Señor, intercedemos por ellos. Por los hijos que aún viven con nosotros. Por nuestras esposas, por los esposos. Te pedimos, oh Señor, que tú nos puedas usar como instrumentos, vasijas de honra, a través de las cuales tú puedes lograr tu propósito. El propósito por el que diseñaste la familia, para que tú lleves gloria, para que tú seas exaltado en ella. Hazlo, Señor, hazlo. Te lo pedimos en esta mañana. Nuestra confianza está en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.